Buenas tardes a todos, buenos días en Latinoamérica. Soy Fernando Cava Valenciano, director de transformación médica en SYNLAB y hoy tengo el honor de darle la bienvenida a este Medical Talk sobre la importancia del microbioma vaginal en la salud sexual y reproductiva de la mujer. Déjenme decir unas palabras sobre SYNLAB, proveedor líder de servicios diagnósticos con presencia en más de 40 países de Europa, África, Oriente Medio y Latinoamérica. Contamos con más de 1.200 expertos en múltiples especialidades, lo que nos permite estar en la vanguardia tanto de la asistencia clínica como de la investigación. Así lo recoge nuestro lema, excelencia médica centrada en aquellos a quienes prestamos servicio, centros médicos, hospitales y, por supuesto, las personas, ustedes, los médicos y los pacientes. En esta sesión se abordarán tanto la innovación metodológica de nuestro estudio del microbioma vaginal como la relevancia en el contexto de la reproducción asistida, las infecciones ginecológicas y en la menopausia. De esta forma, les mostraremos cómo el estudio del microbioma vaginal puede aportar valor frente a técnicas tradicionales e influir de forma beneficiosa para la toma de decisiones médicas en su práctica clínica cotidiana. Para mí es un placer poder presentar a las dos ponentes de hoy, no solo por el privilegio de contar con ellas como compañeras y disfrutar del compromiso y entusiasmo que, como van a comprobar en breve, transmiten, sino por la suerte de poder aprender cada día con ellas. La doctora Paz Cañadas del Castillo es la responsable del Departamento de Innovación y Biología Molecular en SYNLAB. Es doctora en Biología Molecular por la Universidad de Barcelona y en 1994 puso en marcha el Departamento de Biología Molecular en SYNLAB, del que ha sido responsable durante 26 años, para posteriormente crear y liderar el Departamento de Desarrollo en Investigación I+D+I, del que asume la dirección técnica y científica. Paz ha trabajado con diversos grupos de investigación en el campo del diagnóstico molecular de enfermedades infecciosas, principalmente en el HPV y displasias cervicales, fruto del cual han resultado más de 42 publicaciones en revistas indexadas, así como ha impartido docencia en másteres y ponencias nacionales e internacionales. La capacidad de su departamento nos llena de orgullo y hace que en SYNLAB seamos capaces de dar respuesta diagnóstica a prácticamente cualquier reto. Así, desarrollamos durante la pandemia a tiempo real pruebas para cualquiera de las variantes que surgía. Hemos desarrollado pruebas múltiples sindrómicas para enfermedades respiratorias, para ITS y cuando aparece un brote reciente como el de la viruela del mono, a los pocos momentos teníamos ya las pruebas diagnósticas preparadas. Dentro del departamento que dirige, no obstante, destaca actualmente la línea de investigación y desarrollo orientada al estudio del microbioma mediante técnicas de secuenciación metagenómica en diferentes muestras, microbioma intestinal, microbioma oral y el vaginal del que hoy nos hablará. La segunda ponente es la doctora María Almagro Moltó, que es especialista en microbiología y parasitología clínica. Su vocación es fundamentalmente asistencial y temprana. Ya surge nada más terminar la carrera durante un año en el que se va como voluntaria a Camerún. La especialidad la realiza en Madrid, pero sus primeros pasos profesionales los da como especialista en Alemania, trabajando nada menos que en el Max von Peterkofen Institute, para el Departamento de Microbiología Clínica más antiguo y prestigioso de Alemania, con dando servicio a hospital de más de 2.400 camas. Además, allí compaginó esta labor asistencial con la docente, siendo profesora de la universidad adscrita al centro y participando en proyectos de investigación y publicaciones en el ámbito tanto de la bacteriología como de la infección fúngica invasora. Además, en 2019 completa su formación con un máster en biotecnología aplicada a la microbiología y en febrero de 2020 tenemos la suerte de que se incorpora con nosotros en SYNLAB como responsable de microbiología del departamento del Hospital Sor Ángela de la Cruz en Sevilla. Su pasión es trabajar codo con los clínicos, estando cercana a ellas y en equipos multidisciplinares para poder prestar atención a los pacientes y mejorar el impacto que tienen las actuaciones diagnósticas en su salud. Deseamos que este evento que hemos preparado con mucha ilusión sea para ustedes informativo y enriquecedor y que nos permita continuar trabajando juntos para difundir el conocimiento y que puedan optar siempre a las mejores prácticas. Decirles finalmente que al final de las presentaciones habrá aproximadamente 10 minutos para preguntas y respuestas que pueden formular a través del chat. Y ya sin más dilación, les dejo con nuestras ponentes, la doctora Paz Cañadas y María Almagro. Bienvenidos y muchas gracias. Hola, buenas tardes y buenos días a los que nos ven desde Latinoamérica. Bien, pues vamos a hablar, como ha dicho Fernando, sobre el microbioma vaginal y la importancia en la salud
de la mujer. Deciros que es un tema muy, muy amplio y que, por lo tanto, vamos a dar generalidades y no vamos a poder profundizar. Pero me gustaría que tuviéramos esa visión amplia en la cual el microbioma vaginal está impactando en la salud de la mujer. Para empezar, después de una breve introducción, vamos a hablar de las técnicas de análisis moleculares que tenemos actuales para el estudio del microbioma vaginal. Luego pasaremos a la clasificación de las comunidades bacterianas y cómo éstas han impactado en el conocimiento del ecosistema vaginal. Así pues, después pasaremos a hablar de cómo estas comunidades son relevantes en dos eventos que son exclusivos de la mujer, como es la reproducción y la menopausia. Y después hablaremos con el posible papel del microbioma vaginal en la evolución de las lesiones por VPH. Finalmente, María os hablará de los casos clínicos. Bueno, ¿cómo definimos un microbioma sano? Ya todos sabemos que esa relación simbiótica exquisita que existe entre el huésped y la comunidad bacteriana y que está dominada principalmente por la especie de Lactobacillus. Este dominio por Lactobacillus da lugar a un entorno ácido, a peróxido de hidrógeno, a sustancias antibacterianas, a su vez da lugar a este biofilm que está pegado a la superficie epitelial, impidiendo la adhesión de los otros patógenos en las células, y lo más importante también es que estimulan el sistema inmunitario de la mujer. Por ello, es el principal mecanismo de defensa frente a la colonización por microorganismos oportunistas y patógenos. Así pues, si mantenemos un equilibrio de todo, por el dominio del Lactobacillus, estamos delante de lo que denominamos un microbioma sano. Cuando este equilibrio se pierde porque hay una depleción de los Lactobacillus, empezamos a hablar de lo que es un microbioma disbiótico porque hay un aumento de la diversidad bacteriana. Bueno, ¿qué sabemos también de este ecosistema vaginal? Pues que sufre fluctuaciones durante toda la vida de la mujer y está asociado a cambios hormonales, a toma de contraceptivos, productos de higiene personal y a la actividad sexual. Y es verdad que fluctúa, pero siempre al final termina en el rango de normalidad. Pero, ¿qué ocurre? Que a veces, debido a la acción de los antibióticos o de infecciones, da lugar a una disbiosis. ¿Y qué métodos tenemos moleculares ahora mismo que nos ayuden al análisis del microbioma vaginal? Pues bueno, el que más todos conocemos es la PCR en tiempo real. Si imaginamos toda la pantalla, si veis, hay una fotografía con muchísima población. Las técnicas de PCR a tiempo real nos van a permitir identificar y cuantificar los microorganismos con una alta sensibilidad, pero solo vamos a poder identificar a aquellos para los cuales tenemos primers o cebadores. Esto quiere decir que no podemos llegar a tener la imagen completa del microbioma vaginal y, por lo tanto, nos vamos a quedar con una visión muy pequeña de todo el ecosistema vaginal. Es por ello que las técnicas basadas en PCR no son las adecuadas para tener una imagen real del microbioma. La segunda técnica son la secuenciación masiva basada en el gen 16S-ARN. Como podéis ver, ahora ya vemos esa foto en la cual ya empezamos a ver la población, podemos empezar a distinguir los colores, pero sin embargo todavía no está nítida. ¿Y esto por qué es? Porque estamos utilizando el gen 16S-ARN, que tiene una ventaja muy buena, y es que está presente en todos los microorganismos, con lo cual nos va a permitir identificar todos los taxones bacterianos que existen en ese ecosistema vaginal. Pero si nos damos cuenta, nos fijamos en el círculo, imaginamos que cada círculo de estos es el DNA completo de cada taxón bacteriano. ¿Qué es lo que vemos? Que solo estamos secuenciando un pequeño fragmento de cada genoma completo de los diferentes taxones que comprenden el ecosistema vaginal. Por lo tanto, no vamos a poder tener una imagen muy nítida. ¿Esta imagen cómo la vamos a conseguir? Pues mediante la secuenciación masiva shotgun. ¿Por qué tenemos ahora esta imagen tan nítida y real de lo que sería el ecosistema vaginal? Porque en vez de basarnos en un pequeño fragmento del genoma, como estábamos realizando con la técnica 16S, lo que vamos a secuenciar es todo el genoma completo de todos los taxones que forman parte de este ecosistema vaginal. Esto
significa que no nos vamos a quedar en género, sino que vamos a poder llegar fácilmente a especie, incluso a cepa. Y esto es muy importante porque, como veremos después, la clasificación que se ha establecido del microbioma vaginal es muy importante porque tiene mucha relevancia con respecto a la reproducción, a la menopausia e incluso en la evolución de las lesiones por HPV. De hecho, se corresponde al gold estándar y por eso elegimos que tendríamos que ir con la secuenciación masiva shotgun para el desarrollo de nuestro microbioma. Así pues, todos estos estudios metagenómicos han permitido definir el ecosistema vaginal en 5 tipos de estado de comunidad, que aquí les llamamos CST porque viene del inglés Community State Type. Cada uno de ellos viene dominado por un lactobacillus. Así pues, vemos que el CTS1 de tipo 1, o ya empezaremos a hablar de comunidad tipo 1, es la que está dominada por Lactobacillus crispatus. La comunidad tipo 2 está dominada por Lactobacillus gasseri y la comunidad tipo 5 está dominada por Lactobacillus jensenii. Todas ellas dan lugar a una elevada o alta producción de ácido láctico, por lo tanto, un pH ácido. Dan lugar también a bacteriocinas en gran producción y los 3 los tenemos en color verde porque se asocian a una comunidad estable. Bien, la comunidad tipo 3 es la que está dominada por Lactobacillus sines. ¿Qué tiene el Lactobacillus sines? El Lactobacillus sines, de hecho, es un lactobacillus que es más pequeño en tamaño, incluso el genoma es más pequeño. Esto hace que, por ejemplo, da lugar a una moderada producción de L-ácido láctico. Esto hace que el pH sea un poquito más básico. Está asociado a altos niveles de factores proinflamatorios y, por lo tanto, se asocia a una comunidad inestable o de transición. De hecho, lo que podemos ver es que cuando pasamos de una comunidad tipo 1 o una comunidad tipo 2 a una comunidad tipo 4, pasa por una comunidad tipo 3. Y finalmente tenemos la comunidad tipo 4, que es la que no está dominada por lactobacillus. Por lo tanto, ese equilibrio que teníamos, que lo producían los lactobacillus, los hemos perdido, dando lugar a una baja o escasa producción de ácido láctico y se asocia con una comunidad inestable. Aquí, en los triángulos, podréis ver unos tantos por cientos. Estos tantos por cientos corresponden a las prevalencias que tenemos de cada comunidad de los más de 300 muestras que hemos analizado, pero que están en línea con lo que está publicado en la literatura científica. Y bien, ahora tenemos el ecosistema vaginal, ya tenemos clasificadas las comunidades y decimos, bueno, ¿y de qué nos sirve tener las comunidades clasificadas? Pues nos sirve de mucho. ¿Por qué? Porque no todas las comunidades contribuyen de igual manera a la salud reproductiva y sexual de la mujer. Así pues, aquí arriba volvemos a poner las comunidades, tipo 1, dominada por Crispatus, tipo 2, dominada por Gasseri, tipo 3, dominada por Irners, tipo 5 por Jensenii y la que tiene una diversidad microbiana. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que en los casos de la comunidad tipo 1, tipo 2 y tipo 5, los riesgos se ven disminuidos para la infección de transmisión sexual, infecciones del tracto urinario recurrente, vaginosis candidiasis recurrente, fallo de implantación recurrente, complicaciones obstétricas, por ejemplo, aborto espontáneo y parto pretérmino y displasia cervical. Mientras, fijaros que lo pongo en verde y que ya lo poníamos en verde, comunidad estable. Sin embargo, cuando nos vamos a la comunidad tipo 3, que vemos que el riesgo está aumentado para las infecciones de transmisión sexual, infecciones del tracto urinario recurrente y para la displasia cervical. Mientras que tenemos un riesgo variable para vaginosis, candidiasis recurrente, fallo de implantación recurrente y displasia cervical. ¿Por qué ponemos riesgo variable? Porque va a estar en función de los otros microorganismos presentes. Hemos de entender que el microbioma no es uno bueno o uno malo, sino que es el compendio y la suma de todos ellos. Y finalmente tenemos la comunidad tipo 4, que es la que no está dominada por lactobacillus, y vemos que este riesgo está aumentado en todas estas situaciones. Así pues, ya sabemos que el ecosistema vaginal no es solamente si tengo lactobacillus, sino que dependiendo del tipo de lactobacillus que tenemos, esto va a dar lugar a, va a contribuir de diferente manera a la salud reproductiva y sexual de la mujer. Bien, ¿y cómo estas comunidades van a afectar en estas áreas de la reproducción,
la evolución de las lesiones por HPV y en la menopausia. Bueno, con respecto a la reproducción asistida, lo que hemos visto, y cuando empezamos a trabajar con el microbioma, teníamos que plantearnos qué es mejor, ¿trabajar en muestra endometrial o trabajar en muestra vaginal? Bueno, aquí lo que podéis ver es un dato de las publicaciones que haciendo un Medline en PubMed, poniendo las palabras microbioma e infertilidad, y que vemos que en los últimos 10 años realmente hay mucho interés por conocer el ecosistema vaginal y el endometrial, y hemos encontrado 106 artículos que hablan de endometrio e infertilidad y 171 de vagina e infertilidad. Bueno, cuando nos pusimos en marcha, pues era una de las cosas que queríamos estudiar. ¿Vamos a la muestra vaginal o vamos al fluido endometrial o al endometrio? Dentro de nuestra validación clínica tuvimos la oportunidad de recibir muestras de las clínicas que participaron con nosotros en la validación y nos enviaron muestras por duplicado. Aquí podemos ver diferentes muestras en las que tenemos en la primera columna en verde clarito la muestra que corresponde a la vagina, un exudado vaginal, y aquí a fluido endometrial. Y lo que hicimos fue primero ver por real-time PCR qué concentración teníamos de Lactobacillus crispatus, Gasseri y Jensini. ¿Qué es lo que pudimos ver? Pues que en la muestra vaginal teníamos una gran concentración de estos lactobacillus, mientras que en la muestra del fluido endometrial esta concentración era menor. Esto lo hicimos también con Gardnerella vaginalis, lo hicimos con Mobilincus, lo hicimos con alguna muestra que tenía estreptococo y siempre obteníamos los mismos resultados. Mayor biomasa en la muestra de exudado vaginal y un resultado inferior de abundancia de estos axones en la muestra de fluido endometrial. Pero cuando realizábamos el ratio entre unos y otros siempre encontrábamos ratios similares y esto nos llevaba a pensar, parece que lo que tenemos en el endometrio es un espejo de lo que hay en la vagina, es decir, parece como que fuera contaminación de la vagina y que al llevarlo a PCR lo estamos encontrando. Así pues, quisimos ir más adelante. Bueno, vamos a coger estas muestras, tanto la muestra de exudado vaginal y la de fluido endometrial, y vamos a llevarlo a secuenciación shotgun. Cuando hicimos todo el proceso y vamos a la librería, lo que hicimos fue cuantificar el DNA que teníamos para la librería y que nos dimos cuenta que, excepto en algunas muestras, perdonar, esto solamente son algunas, pero en la mayoría de las muestras teníamos que la concentración de DNA de la librería en el fluido endometrial era nada o escasa. Por lo tanto, no podíamos llevar a cabo un estudio de shotgun porque no teníamos suficiente DNA y justo es lo que queríamos. Esto más la literatura que ha sido publicada recientemente nos llevó a que es el microbioma vaginal y todo lo que tenemos publicado hasta ahora era un reflejo del microbioma vaginal en el endometrio por posible contaminación de la muestra. Y de hecho, las últimas publicaciones en los 2 últimos años nos dicen que a pesar de la creciente evidencia del impacto del microbioma en las condiciones ginecológicas y obstétricas, todavía no hay consenso sobre cuál es el perfil core bacteriano endometrial y por lo tanto de su papel en la reproducción. Necesitamos ver exactamente cómo podemos hacer esa toma del endometrio para saber exactamente cuál es el core endometrial y cómo este está afectando a la reproducción. Así pues, como resumen, ¿qué tenemos? Pues, ¿qué nos ofrece el endometrio? Baja biomasa microbiana y de difícil muestreo. Riesgo elevado de contaminación por microbiota vaginal al tomar la muestra. Y con las últimas publicaciones que tenemos, vemos que no existe consenso sobre el perfil bacteriano endometrial asociado a peor pronóstico reproductivo. Y actualmente hay menor escaso apoyo bibliográfico. Por otro lado, en la vagina que tenemos elevada biomasa microbiana, de fácil muestreo, hemos podido determinar cuáles son las comunidades, ahora sabemos, gracias a todos los estudios, qué relevancia tiene cada comunidad en los eventos de la salud de la mujer y decidimos que nos íbamos a la vagina porque de hecho la literatura también nos lleva a ello. Bueno, a partir del desarrollo hicimos un estudio de validación en el cual participaron varias clínicas y tenemos un grupo control,
de mujeres que entre los 20 y los 40 años, todas ellas habían sido madre de forma natural. Y luego tenemos el grupo caso, donde tenemos que más de la mitad de las mujeres venían por mínimo 2 fallos de implantación recurrente y luego teníamos pues infertilidad idiopática, infertilidad secundaria, etcétera. Hicimos el análisis y este análisis que nos permitió, por un lado, caracterizar el microbioma, tanto en el grupo control como en el grupo sano. Es decir, cuántas mujeres entraban en el que denominamos grupo estable o comunidad sana, que son las comunidades 1, 2 y 5, qué porcentaje teníamos de mujeres en la comunidad tipo 3 y qué porcentaje de mujeres teníamos en la comunidad tipo 4. Y después ya pudimos evaluar cada comunidad en los resultados obstétricos. Así pues, esta primera tabla representa el porcentaje de las diferentes comunidades en los dos grupos. ¿Y qué vemos? Pues que no había significancia. No había significancia. Tanto en el grupo control como en el grupo caso, el porcentaje de mujeres con las comunidades eran las mismas. Es decir, esto nos está diciendo que una mujer que desea quedarse embarazada y no tiene ningún problema asociado y es una comunidad tipo 3 o 4, no quiere decir que el ser este microbioma que vaya a tener problemas a la hora de quedarse embarazada. Sin embargo, si el microbioma vaginal se suma con el resto de posibles causas que dan lugar a una infertilidad, sí que vemos que tiene impacto. Aquí vemos los resultados obstétricos solo de una N muy modesta, disculparme, son 17. Os explico que todos estos estudios, el estudio y la toma de muestras empezó justo antes de que llegara la era COVID. Durante la época COVID fueron 2 o 3 años donde paró todo y cuando después hemos intentado recopilar esta información había mujeres que habían cambiado de clínica, no obteníamos resultados, con lo cual nos quedamos solo con esta N. Pero me gustaría mostrarosla porque de hecho está en línea con la literatura científica. En el grupo de las mujeres que tenían una comunidad tipo 1, 2 y 5, más del 60% de las mujeres obtuvieron un embarazo. En el grupo de las mujeres con comunidad tipo 3 no llegó al 20% de las mujeres, mientras que en el grupo 4, os tengo que decir que solo eran 5 muestras, pero ninguna de ellas obtuvo el embarazo. Así que vemos que saber las comunidades más suma con el resto de factores que pueden hacer que una mujer no llegue al éxito reproductivo. Por lo tanto, es de interés tener este conocimiento del microbioma cuando la mujer va a empezar en una clínica de reproducción asistida. Bien, ¿qué vamos a hablar sobre la evolución de la lesión por VPH? Pues datos interesantes tenemos en la bibliografía. Os he traído solamente 2 imágenes que creo que representan muy bien el resto de la literatura. Aquí que vemos, primero, la historia natural de la infección. Tenemos un grupo de mujeres que están infectadas con HPV y citología negativa. Esta es la historia de la evolución. Aquí vemos ya mujeres con una lesión y finalmente, al final de la evolución de la historia natural de la infección, con cáncer cervical. Y podemos estudiar que haya depleción de lactobacillus o haya dominancia de lactobacillus. ¿Qué podemos ver? Que las mujeres que son HPV positivas, en la mayoría de ellas vemos que hay dominancia de lactobacillus, pero que a medida que avanza la historia natural de la infección, vemos que lo que hay es un aumento de depleción de mujeres con depleción de lactobacillus. Y en las mujeres con cáncer cervical vemos que mayoritariamente hay una depleción de lactobacillus. Pero bueno, esto es lactobacillus deplecionados o aumento de lactobacillus. Pero aquí ¿cómo entra y cómo juega el papel las comunidades? Pues bien, lo que vemos es que esto es lo mismo. Aquí cuando veíamos en verde que había lactobacillus dominantes, ¿qué es lo que vemos? Seguimos viendo igual que el 70% de las mujeres tienen un microbioma con lactobacillus dominante, pero no nos explica todo. ¿Por qué? Porque un 30% de ellas está en una comunidad tipo 1, pero fijaros, el resto, hasta llegar al 70%, ya está en una comunidad tipo 3, que es esa comunidad que es inestable y que la tenemos como un semáforo ámbar de cuidado que aquí va a pasar algo.
Y en el caso de las lesiones intraepiteliales, lo que vemos es exactamente igual. Aquí que veíamos en verde lactobacillus dominante, que parecía, uy, pues vamos bien. Pues no, no vamos bien, porque la mayoría de ellas es una comunidad de tipo 3. Y en las mujeres con cáncer cervical vemos que no hay ninguna ya con lactobacillus de la comunidad tipo 1. Y estas que teníamos aquí, que era dominante de lactobacillus, son todas dominantes de lactobacillus simers. Por lo tanto, nos definen también muy bien el contexto en la historia natural de la infección por el HPV. Y bueno, esto da lugar a una pregunta interesante. ¿Es el HPV el causante del cambio del microbioma o es el microbioma vaginal la causalidad de la evolución de las lesiones por HPV? Pues bueno, el año pasado en el Congreso de Eurogin se presentó el primer estudio longitudinal que se está realizando. Hay otro, pero es retrospectivo y las muestras habían estado almacenadas, es decir, que tiene algunos factores criticables, ¿no? Pero este está recogido y hecho ahora mismo. Entonces, lo que hicieron fue, en muestra basal, mujeres todas HPV positivas para tipos de alto riesgo, donde teníamos mujeres con dominancia de lactobacillus dentro de la comunidad tipo 1. Y el otro grupo de mujeres era donde había depleción de lactobacillus y pertenecían a la comunidad, eran de la comunidad tipo 4. Las siguieron durante 6 meses. Después de 6 meses volvieron a hacer un estudio de microbioma y miraron si había ausencia o no de anomalías citológicas. ¿Y qué vemos? Que en el grupo de mujeres con la comunidad tipo 1 mantienen la comunidad tipo 1, por lo tanto, con mucha abundancia de lactobacillus y hubo ausencia de anomalías citológicas. Sin embargo, en el grupo de las mujeres del grupo 4, ¿qué vemos? Presencia de lesiones intraepiteliales. Así que sí que parece que indica que el microbioma vaginal podría ser la causalidad de la evolución de la historia natural de las infecciones. Bueno, ellos nos decían, bueno, el microbioma vaginal con dominio de lactobacillus se asocia a un microbioma estable, esto ya lo sabemos, y a no progresión de la lesión. El microbioma vaginal con una abundancia de Garrera vaginales, atopobium, una vaginosis bacteriana, una alta diversidad microbiana se asocia a la progresión de la infección. Y entonces dejaban una pregunta abierta, ¿podría ser el microbioma vaginal un valioso biomarcador y predictor del comportamiento de la enfermedad por la infección del VPH? Con posibles aplicaciones en las estrategias de prevención del cáncer de cuello uterino y del tratamiento del ESIL. Pues son necesarios mucho más estudios longitudinales porque hasta ahora solo tenemos este, pero abre la vía a muchos estudios. Y bueno, y uno de estos estudios hemos conseguido una financiación para hacer justo esto, valorar el impacto del microbioma vaginal en la historia natural de las infecciones por VPH. Es un estudio multicéntrico con el Hospital Universitario Torrejón de Madrid, el Hospital del Mar y Germans Trias y Pujol de Barcelona. Y conforme vayamos teniendo resultados, estaremos encantados de poder presentároslo. Y ahora tenemos microbioma vaginal y menopausia. La gran olvidada, la menopausia en la mujer. Bueno, ya sabemos que anatómicamente el epitelio de una mujer premenopáusica o una mujer posmenopáusica es diferente. Sabemos que tiene un epitelio vaginal más fino, disruptivo, la capa de mucosidad es mucho más delgada, nos acordamos de aquello biofil que no permitía que otros patógenos entraran, hay niveles bajos de estrógenos, concentración de glucógeno por lo tanto menor y esto da lugar a una abundancia relativa inferior de lactobacillus. Y esto da lugar, por lo tanto, a un pH vaginal más alto y, por lo tanto, a mayor diversidad bacteriana. Recordemos, mayor diversidad bacteriana es malo, menor diversidad bacteriana con un aumento de lactobacillus es bueno. Bueno, ¿y qué tenemos? ¿Qué estudios tenemos? Os voy a presentar solo un estudio, pero que es un estudio muy bonito. Primero, por la N, 750 mujeres examinadas en la etapa de la premenopausia, de la perimenopausia y de la posmenopausia. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que estadísticamente es significativo las comunidades, los tipos de comunidades. Es decir, ya no es
solamente en el contexto de infeccioso si tiene una vaginosis bacteriana. No, no, no. Las comunidades son estadísticamente significativas. Y vamos a fijarnos en algo. Fijaros, desde la premenopausia hasta la posmenopausia, vemos que el CTS4 pasa de un 20% a más de la mitad de las mujeres. Y si aquí incluimos el CTS3, estamos hablando que es el 75% de las mujeres que tienen una comunidad inestable o una comunidad ya no estable. Pero ¿y cómo afecta también el microbioma vaginal a los criterios de interpretación de la menopausia, como la atrofia vaginal, la sequedad vaginal, la incontinencia urinaria? Pues también se ha realizado este estudio. Aquí vemos que lo que hacen es, para estos 4 criterios, miran la diversidad de Shannon, lo que hemos dicho antes, mayor diversidad, peor situación, menor diversidad, estamos en una situación sana. Pues terminan comentando que existen pruebas sólidas de que el microbioma vaginal está asociado con los criterios de valoración genitourinarios del síndrome menopáusico entre las mujeres posmenopáusicas, lo que sugiere una vía para el tratamiento y prevención. Y aquí lo tenemos también fácil, porque la terapia de reemplazo hormonal puede restaurar los lactobacillus vaginales después de la menopausia. Las terapias con probióticos también son muy prometedoras para restablecer la homeostasis vaginal en la menopausia, sobre todo porque la toma de probióticos, que pueden ser a nivel local o bien por vía oral, sabemos que los de vía oral están afectando al estroboloma, es decir, tenemos una comunidad bacteriana en el intestino que lo que hace es liberar estrógeno libre en el medio, y esto permite que llegue a la vagina y por lo tanto que ayude a una recuperación de estrógenos, por lo tanto glucógeno, y que los lactobacillus se puedan mantener. Así pues, estas 2 enfoques terapéuticos proporcionan una mejora en la calidad de vida de las mujeres posmenopáusicas. Y ahora os paso con mi compañera María Almagro, que os va a hablar de algunos casos clínicos que hemos obtenido en el laboratorio. Muy bien, muchas gracias, Paz. Pues vamos a ello. Bueno, muchas gracias, Paz, por las explicaciones tan interesantes que nos han arrojado muchísima luz sobre este tema bueno, novedoso para muchos de vosotros. Seguro que algunos ya lo conocíais, pero desde luego nos va colocando en una estructura sobre lo que la nueva microbiología nos va a aportar. Y aquí precisamente es donde entro yo. Vamos a ilustraros con 2 casos clínicos que hemos tenido, para que veáis un poco lo que aporta el microbioma vaginal frente a las técnicas tradicionales que veníamos utilizando. Bueno, antes de empezar me gustaría poner una imagen en vuestra retina. Cuando pensemos en el equilibrio de la microbiota vaginal, quiero que os imaginéis una balanza que está descompensada favorablemente hacia los lactobacillus. Y esto es muy importante por todo lo que ha explicado Paz, ¿vale? Porque hay una serie de factores que los van a hacer fundamentales para protegernos y para mantener a raya a una serie de microorganismos que, si bien conviven de forma benigna en nuestra microbiota vaginal, llegado el momento, si desaparecen los lactobacillus, van a aprovechar la ocasión para sobrecrecer, dando lugar a infecciones y a distintas patologías clínicas que ya conocemos. ¿De qué manera nos protegen los lactobacillus? Bueno, muchos de estos factores ya os los ha explicado Paz. Hay uno que es fundamental, o que me parece relativamente importante, que es la coagregación. Los lactobacillus tienen la capacidad, y esto está demostrado para Gardnerella vaginalis, Candida, incluso Escherichia coli, tienen la capacidad de agregar estos microorganismos, y cuando tienen ese contacto estrecho, todas estas actividades de bacteriocinas y de peróxido de hidrógeno que son capaces, tienen actividad bactericida, que son capaces de acabar con otras bacterias, ¿no? Y que aprovechan ellos como sus propios antimicrobianos, pues van a ser muchísimo más eficaces en ese contacto estrecho. Además de esto, como decía anteriormente Paz, ese biofilm va a proteger a la célula epitelial de cualquier otra agresión y de cualquier otra colonización por otros patógenos, pero también por estos microorganismos indígenas que conviven en la vagina. Pero no solamente esto, sino que los lactobacillus, que tienen unos genes pues, relativamente pequeños en comparación con otras bacterias, son nutricionalmente exigentes, porque no tienen muchas vías metabólicas para conseguir esos nutrientes. De manera que
bueno, hemos visto cómo esa vía a través de los estrógenos se va a generar una gran cantidad de glucógeno que nuestras células degradan a glucosa, y esa glucosa, que puede ser aprovechada por las levaduras, la van a aprovechar los lactobacilos. Es decir, ya están compitiendo por los nutrientes contra esas levaduras. Y a la vez van a bloquear esos receptores fúngicos en nuestras propias células. Es decir, que ya solamente desde el punto de vista fúngico es una estrategia tremendamente efectiva para evitar el sobrecrecimiento y la invasión por estos patógenos. Además de esto, potencian las interleuquinas 8 y 10, que tienen un papel importantísimo en el aclaramiento de la vaginitis bacteriana, y como decíamos anteriormente, producen una gran cantidad de ácido láctico, que es el principal mecanismo protector de la vagina, porque en ese pH muy pocas bacterias pueden vivir. Y eso es lo que quiero que tengáis en cuenta. Tenemos un nicho ecológico especial, donde hay anaerobios, y además el lactobacillus tiene por un lado la glucosa, que le sirve para comer, y el ambiente ácido, que le sirve para vivir. Con lo cual, en ese ambiente en el que él se siente tan cómodo, otros microorganismos no se van a sentir cómodos y se van a mantener a raya. Bueno, pues esta es la imagen que quiero que tengáis en la cabeza cada vez que hablemos de un caso. Ahora pasemos a la siguiente imagen, que es parecida también a la que os ha presentado anteriormente Paz. Y yo quiero volver, en este caso, a las técnicas rudimentarias, las del cacharreo del laboratorio, ¿no? Porque realmente Paz nos ha explicado cómo el shotgun nos ofrece una imagen nítida y real en ese momento de todo lo que hay en la vagina de la mujer. Sin embargo, la mayoría de los laboratorios no contamos con esta técnica. Nosotros sí, pero en el día a día no. Y lo que queremos entender en estos casos es cuál es la diferencia entre lo que ofrece un cultivo o una tinción rutinaria frente al shotgun. Bueno, pues la diferencia va a ser básicamente en que el cultivo y las tinciones nos van a dar una idea un poco limitada sobre el microbioma vaginal. Es decir, vamos a poder identificar si sospecha las tricomonas, un monococo, si hay lactobacillus o no los hay, si hay Gardnerella o no. Pero nos vamos a perder el resto del paisaje, que es lo que realmente nos va a saber situar estos patógenos o estos microorganismos en su lugar y qué trascendencia clínica tienen en el caso concreto de cada mujer. ¿Y por qué ocurre esto? Tened en cuenta que de esa vagina que hablábamos, donde hay un ambiente anaerobio muy particular, vamos a extraer una muestra. En el momento en el que esa muestra entra en contacto con el aire, aunque utilicemos un medio de transporte, ese oxígeno es tremendamente tóxico para la mayoría de esas bacterias, con lo cual la viabilidad de la muestra va a ser muy relativa. Es verdad que es posible que en la tinción de Gram seamos capaces de ver algunos microorganismos que no recuperaremos en el cultivo, pero en cualquier caso, la viabilidad de muchas de esas especies se va a perder, tanto en la tinción como en el cultivo. Y en cambio, esos restos de ADN que quedan en esa muestra sí se pueden aprovechar en el shotgun, porque ahí sí que vamos a poder recuperar todo el material genético que hay en la muestra. Así que tenemos por un lado el hecho de que vamos a perder o no vamos a poder ver muchos de esos anaerobios que forman parte de la microbiota vaginal, pero por el otro lado tenemos este problema, y es que hay otras especies que están en la vagina muy poco representadas, que probablemente no estaban de forma relevante, pero que en contacto con ese oxígeno, como son aerotolerantes, sí van a poder crecer, pueden llegar incluso a estar sobre representadas en muchas muestras y en el cultivo, y nos pueden dar a entender o a sesgar la percepción real de lo que hay en esa muestra. Bueno, pues dicho esto, con estas dos ideas, nos vamos a introducir en el primer caso, que es una mujer de 35 años que viene a la consulta por candidiasis y vaginosis de repetición, ¿vale? Y quiero, en este caso, por eso os traigo de nuevo el esquema de la balanza, que os fijéis que en este caso sea porque haya tomado antibióticos, por el uso a lo mejor de duchas vaginales que a veces van a irrumpir, ¿no? O alterar este microbiota vaginal, o por actividad sexual, por lo que sea, ha habido un momento en que los lactobacillus han dejado de producir ese ácido láctico, han dejado de proteger esa vagina, y lo que va a haber es un aumento de pH vaginal que nuestros microorganismos indígenas que estaban esperando su oportunidad van a aprovechar, porque además tanto Gardnerella como Mobiluncus son capaces de producir aminas, es decir, van a hacer el efecto contrario, van a inclinar la balanza hacia un medio básico en el que ellos se sientan cómodos y los lactobacillus no puedan recuperarse, y además van a descarboxilar, es decir, van a favorecer las condiciones anaerobias para que el resto de anaerobios puedan sobrevivir. Bueno, pues este es el panorama que tenemos. Y ahora la pregunta es,
¿Cómo podríamos identificar esto con los métodos habituales? Bueno, pues en los métodos habituales lo que nosotros veríamos, en esta paciente, en la tinción de Gram, básicamente sería lo que vemos aquí, bueno, las células CRU, que no es otra cosa más que esas células epiteliales cubiertas por el biofilm y esas bacterias anaerobias adheridas dentro de ese biofilm que les protegen, porque los lactobacillus no son los únicos que producen biofilm. Y podríamos distinguir Gardnerella vaginalis con facilidad, y solamente los que sean realmente expertos quizás sean capaces de ver, bueno, una diversidad microbiana que nos pueda indicar que puede haber otro tipo de bacterias como Mobiluncus. Pero insisto que la destreza al microscopio es fundamental y que esto no se da siempre. Y además, el microscopio es tremendamente subjetivo, que es lo que nos ocupa en este caso, es una técnica que es tremendamente objetiva, ¿vale? Por otro lado, en el caso del cultivo, podríamos obtener Gardnerella vaginalis, y en cualquiera de los dos casos tendríamos claro que no hay lactobacillus. Si la paciente, que no es el caso, hubiera tenido levaduras, las podríamos ver, como es el caso aquí, tanto en la tinción como en el cultivo, ¿vale? En este caso no era así, como digo, pero lo que sí podríamos tener claro por ambos métodos es que se trata de una paciente con vaginosis bacteriana, y lanzo al aire la pregunta, o más bien casi la contesto, de cuál sería el tratamiento habitual en este caso, y yo creo que casi todos estaremos de acuerdo en que la mayoría de los ginecólogos lo que utilizan o lo que utilizarían sería el tratamiento antibiótico con metronidazol o clindamicina, que son los antibióticos de primera línea para estos casos. Pues bien, ahora os voy a informar de la maravillosa técnica que tenemos entre manos y los recursos tan maravillosos que nos arrojan una información muchísimo más rica. Aquí tenemos el resultado del microbioma vaginal de esta mujer, ¿vale? Si os fijáis, en este caso, como decíamos, no tenía infección por cándida, y sí que se aisló lo que llamamos un estado de comunidad bacteriana tipo 4, del que os he hablado, PAC, que se asocia, fijaos, ya con una candidiasis recurrente, o sea que ya nos está explicando la clínica de esta paciente que lleva en un año a lo mejor 4 episodios, pues ya tenemos la razón, ¿no? Hay una disbiosis bacterial vaginal. Y así nos fijamos de una manera más detallada, porque lo maravilloso del microbioma es que nos ofrece esta abundancia relativa por géneros y podemos distinguir dentro de esos géneros, no como en el cultivo, que solamente vemos Gardnerella, pero no sabemos qué representación tiene. Aquí sí sabemos en qué porcentaje está. Fijaos, el 45% de la muestra tenía componentes de Gardnerella vaginales, y solamente el lactobacillus, si os fijáis aquí, que nosotros ni los vimos, está en torno al 2%. Pero ahora fijaos aquí, porque tenemos Mobiluncus curtisi. Yo decía que solamente algún experto habría sido capaz de verlo, y esto es algo muy subjetivo. Sin embargo, si os acordáis de la pregunta que os lanzaba respecto al tratamiento habitual en estos casos, pues estaréis de acuerdo conmigo en que normalmente incluye metronidazol y clindamicina, y tenemos la información de que precisamente Mobiluncus curtisi tiene un porcentaje muy elevado de resistencias a metronidazol y poco desdeñable, desde luego nada desdeñable, a clindamicina. Con lo cual, en este caso, ese tratamiento inicial, o que probablemente recibió la mujer, la paciente, durante esos episodios recurrentes durante ese año, sería siempre el mismo, porque además está demostrado que cuando no hay persistencia de la infección, que a veces no es fácil verlo, sino que son episodios aislados, se puede utilizar el mismo tratamiento que ya ha sido efectivo la primera vez. La pregunta es, ¿realmente fue efectivo? Y por otro lado, ¿qué tratamiento antibiótico podríamos dar en este caso? Porque gracias al estudio de microbioma vaginal hemos podido identificar que se trataba de Mobiluncus curtisi, y en este caso lo que tendríamos que utilizar son otros antibióticos alternativos como amoxicilina clavulánico o un macrolida. Pero no quiero quedarme tampoco aquí, porque no debemos olvidar que se trataba de una vaginosis de repetición. Pero esta paciente había tenido anteriormente candidiasis. Aunque nosotros no lo hayamos aislado en esta muestra, si solamente tratamos con antibiótico como el macrólido como alternativa, estamos volviendo a eliminar toda la microbiota de esta paciente. Y si esta paciente está colonizada, lo cual es bastante probable a nivel rectal, por cándida, no tarda mucho en tener otro episodio de candidiasis. Con lo cual, aquí nos metemos un poco en el tema de problemas del tratamiento, ¿no? Tanto por la selección que vamos haciendo de levaduras, como de las diarreas que puede producir a nivel gastrointestinal, ¿no? Por selección también por la presión antibiótica. También hay que tener en cuenta el tema del biofilm. Lo hemos visto, estas bacterias producen esas biopelículas
de polisacárido donde el antibiótico penetra con mucha dificultad, con lo cual no puede ser la única solución, porque lo que hacemos es no recuperar el equilibrio de la microbiota vaginal, sino de alguna manera destrozar aún más lo que debería estar en la vagina, y por otro lado no resolvemos el problema de la candidiasis que volverá a aparecer. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Bueno, la Organización Mundial de la Salud recomienda el uso de antisépticos, entre ellos el cloruro de decualinio, que se utilizan embarazadas por su seguridad. También podemos usar clorexidina, pero fijaos que lo más importante casi aquí es restablecer el equilibrio, como decíamos. Podemos utilizar ácido láctico para acidificar y, como decía Paz, podemos utilizar los probióticos tanto por vía oral, que se ha comprobado que una semana después aparecen ya esas colonias que hemos dado por vía oral a nivel vaginal, y también directamente de forma local, para ir acidificando el medio y que se vaya recolonizando por las propias colonias indígenas de Lactobacillus que todavía quedan ahí. Bueno, pues este es un caso. Vamos a nuestro segundo caso. Es una paciente de 34 años que acude a la consulta por un fallo de implantación recurrente. Y aquí, como yo ya sé el resultado del microbioma, os voy a decir lo que veríamos en el diagnóstico clásico, ¿vale? Vamos a ver una tinción de Gram absolutamente normal. Aquí no hay células CLU, se ven solamente lactobacilos. En nuestro cultivo veremos exclusivamente lactobacilos, es decir, desde el punto de vista de lo más básico microbiológico, consideraríamos que esta paciente tiene una microbiota normal, y solamente si hubiéramos dado uraplasma o se hubiera hecho el cultivo de uraplasma, habríamos detectado, y por eso os lo cuento, que lo vamos a ver ahora, que tenía una infección por uraplasma ureolítico. Ahora, el uraplasma hemos dicho que forma parte de, bueno, ureoliticum, que forma parte a veces de ese microbiota habitual, y que solamente en algunos casos puede ser o puede tener esa implicación, pues ese significado clínico. En este caso, la paciente no tenía ninguna sintomatología, con lo cual probablemente los ginecólogos, en el contexto en el que están, tratarían este uraplasma, ¿no? Porque es una paciente que, aunque aún no está embarazada, quiere estarlo, y desde luego yo, por experiencia, he visto que así es, ¿no? Que en este caso ellos casi siempre, cuando encuentran cualquier microorganismo, lo tratan por si acaso para evitar cualquier consecuencia. Pero fijaos que aquí el acento se está poniendo en el uraplasma, porque nosotros del laboratorio les hemos dado la información de que la microbiota es absolutamente normal, tanto en la tinción como en el cultivo. Y, sin embargo, cuando vamos al microbioma vaginal, lo que vemos aquí es que, aunque tenía un porcentaje elevadísimo de lactobacillus, fijaos, un 99%, si os fijáis, son del tipo Inners, que nos contaba Paz hace 10 minutos, que este lactobacillus forma parte o está incluido en el estado de comunidad bacteriana tipo 3, que es lo que se considera un microbioma estable. ¿Qué trascendencia tiene este hallazgo? Bueno, pues este Lactobacillus inners compite por nutrientes fúngicos, sí, porque se alimenta igual que el resto de los lactobacillus de esta glucosa, pero no van a generar bacteriocinas y peróxido de hidrógeno, no van a potenciar las interleuquinas que favorecen ese aclaramiento de vaginitis, sino que al contrario, lo que van a producir son moléculas proinflamatorias como la interleuquina 1-alfa o el factor de necrosis tumoral alfa. Y además producen ácido láctico, pero un isómero, en concreto el L, que no tiene, como decía Paz, esa capacidad de acidificar el medio. Con lo cual tenemos un pH vaginal aumentado que va a favorecer de nuevo el crecimiento de estos microorganismos que, como decíamos, están esperando su oportunidad. Y aunque este pH no sea realmente básico, como estas bacterias ya se sienten algo más cómodas, van a poder producir por sí mismas esa basificación del medio. Bueno, y entonces tenemos esta diferencia. Resulta que tenemos una paciente que venía por fallo de implantación recurrente, que se asocia, si os fijáis, en función de otros microorganismos pasables presentes con un posible riesgo de fallo de implantación recurrente, y tenemos una paciente que tiene este problema, que se asocia junto a uraplasma, y donde el cultivo tradicional pondría el acento exclusivamente en tratar este uraplasma sin hacer caso a la comunidad bacteriana que está debajo. ¿Qué es lo que ocurriría en esta paciente? Probablemente si no tuviéramos el microbioma vaginal. Bueno, pues probablemente trataríamos con eficacia el uraplasma, pero no tardaría mucho la paciente en tener otro tipo de infección, otro tipo de problema patológico, puesto que mientras no restablezcamos el microbioma vaginal normal, es decir, hasta que no la colonicemos, por así decirlo, con lactobacillus
del tipo estable y del tipo sano, todo esto va a seguir ocurriendo y no vamos a poder darle solución a su problema fundamental, que es poder ser madre. Y con esto, bueno, pues espero que hayan sido casos que reflejen un poco cómo el microbioma al final del túnel, en esas situaciones complicadas, puede arrojar un poquito de luz, porque a veces tenemos situaciones de pacientes que llevan mucho tiempo buscando solución y que desde el punto de vista más clásico microbiológico no podemos darles más opciones. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Paz. Espero que hayan disfrutado. Ya les comenté que transmiten con pasión y gran cantidad de conocimiento y para mí es una suerte tenerlas como compañeras. Solo señalarles que alguna de las pantallas que han visto que ha presentado María o Paz corresponden al informe, que no solo es un informe en el que se ha trabajado mucho desde SYNLAB, es un informe muy bonito, muy brillante, muy explicativo y muy amigable de ver. Vamos a empezar con las preguntas. Como hemos comentado, había 3 temas en los que se hablaba de la importancia del microbioma vaginal, la reproducción, la infección, especialmente por HIV y la menopausia. Vamos a intentar juntar las preguntas. Agradezco las preguntas que han hecho y pueden seguir haciendo hasta que terminemos, a ver si nos da tiempo. La primera pregunta es para ti, Paz. Nos han preguntado, cuando has mencionado las infecciones por HPV que eran positivos, si de estos HPV se había estudiado el genotipo y si el genotipo de HPV que se había estudiado o que correspondía a ese estudio tenía algún tipo de influencia al genotipo con el microbioma detectado, identificado y con alguna posible evolución. Paz, estás en mute, Paz. Sí. A ver, Paz. No, Paz. No se te oye. Hola, ahora sí, ¿no? Ahora sí, Paz. Ahora sí. No habían hecho un genotipado extendido. Solamente indicaron que era alto riesgo, por lo tanto entendemos que son para los 14 tipos de alto riesgo. Nosotros, sin embargo, en el estudio que vamos a empezar ya, que empezamos a recoger las muestras, sí que vamos a tener en cuenta el genotipado, porque vamos a hacer genotipado extendido, de forma que podremos tener esa evolución teniendo la variable de si es un 16, un 18, un 33, 31, 33, etcétera. Es una pregunta muy buena. Lo que tenemos que quedarnos es que eran HPVs positivas con un microbioma de tipo 1 y que aún teniendo HPV positivo de alto riesgo, ninguna de ellas tuvo una lesión. También es verdad que son 6 meses. Nosotros el estudio, ellos están haciendo el follow-up y nosotros también nos planteamos el estudio a 2 años. En este sentido, Paz, ¿cómo crees que el microbioma podría influir o controlar la evolución de las lesiones en estos genotipos que son, en principio, de alto riesgo, independientemente de que a lo mejor luego el estudio arroje algo más de información? Ya, pues bueno, sobre todo por el papel inmunomodulador que tiene el microbioma con el huésped. Activa la respuesta inmune. Y luego hay una cosa muy curiosa que, por ejemplo, que siempre se nos ha escapado. Yo que además que vengo del mundo del HPV, era cuando miramos las prevalencias de la infección por grupos de edad, tenemos en los grupos de edades más jóvenes, evidentemente tenemos prevalencias más elevadas y a medida que los grupos de edad van aumentando, estas prevalencias bajan. Pero hay una cosa muy, muy curiosa que es a partir de la etapa madura, a partir de los 50, 55 años, bueno, tenemos mujeres con grupos de edad desde 60, 70 años que aparece una lesión por HPV y son mujeres que llevan muchísimo tiempo sin tener relaciones, sin posibilidad de tener un contacto con el HPV. Sabemos que el HPV se puede haber quedado integrado dentro del DNA y está allí silente. ¿Y qué ocurre en estas mujeres cuando llegan a esta etapa adulta? Pues que hay una pérdida de control del microbioma vaginal y justo ¡pum!, aparece el HPV. Esto parece como indicar, eran unas cosas que parece como indicar que es verdad que el microbioma vaginal puede ser el que module la historia natural de la infección, uno de los posibles factores que modulen. Vamos ahora a abordar el otro tema, el tema de la menopausia. Habéis en las indicaciones para modular el microbioma que habéis presentado, nos han hecho preguntas que estaban basadas en terapia hormonal sustitutiva y probióticos. Sin embargo, en esta etapa de la mujer, donde hemos visto que más de la mitad de las mujeres están en un estado de comunidad 4,
no se ha hablado de antibióticos. ¿Podéis comentar algo de este sentido, cualquiera de las dos? ¿O las Sí, dos? bueno, María Y me ayudará desde el punto de vista clínico. Una lo mujer único en que la... os pido, hacerlo de la manera resumida para que nos dé tiempo a hacer también una pregunta sobre repro. Vale, vale. ¿Contestas tú, María? Vale, sí, bueno, al final en ese caso es un estado fisiológico, es decir, si no hay clínica no hay necesidad de tratar esas bacterias. Es verdad que hay una relación clara entre la cantidad de lactobacillus que se encuentran en la vagina y la infección del tracto urinario que ocurre en estas mujeres en las menopausas. Es verdad que el hecho de que se cambie esa microbiota, ¿no? La falta de estrógenos es lo que produce esa disminución de glucosa y lo que hace al final que no haya lactobacillus. Entonces nosotros eso lo podemos cambiar, como ha explicado Paz, ¿no? A través de probióticos, la terapia hormonal, pero una vez eso desaparezca va a volver a ocurrir lo mismo, porque como no existe esa glucosa, los lactobacillus no van a estar presentes y toda la microbiota habitual que haya alrededor de la vagina, que sea a través del recto, en la zona genitourinaria, va a volver a colonizar esa vagina. Y por eso en estas mujeres, cuando desaparecen los lactobacillus, esa vagina que tiene esa proximidad al tracto urinario acaba pasando y acaba produciendo esas cistitis. Hay una relación muy directa entre las infecciones del tracto urinario repetidas en mujeres menopáusicas y la ausencia de lactobacillus. Pero bueno, contestando a tu pregunta, no tiene sentido usar los antibióticos salvo que haya una clínica asintomática de ITU o de infección. Muy bien, perfecto. Una pregunta, aunque sea rápida, nos quedan 2 minutos. Paz, por ejemplo, una mujer asintomática que acude por primera vez en una primera visita a una clínica de reproducción asistida, ¿en qué le puede ayudar a conocer su microbioma antes de empezar el proceso? Bueno, pues yo creo que le va a ayudar tanto a la mujer como a la clínica. Una mujer cuando llega a una clínica que tiene problemas para quedarse embarazada, el hecho de que pueda conocer la comunidad y se le pueda decir, pues mira, estás en una comunidad tipo 4, por lo tanto, probablemente la probabilidad de quedarte embarazada unido al resto de factores va a ser más complicada, pero este punto precisamente igual lo podemos trabajar, podemos modular ese microbioma. Yo creo que esto aporta a la mujer una gran ayuda y también la aporta a la clínica, porque hay situaciones en que las mujeres no consiguen el éxito reproductivo y piensan que es un problema de la clínica y no, es algo fisiológico, no se puede cambiar. Hay una pregunta rápida que nos dice si existen variaciones intracíclicas en las comunidades que aconsejaran algún momento concreto para la toma de la muestra. Bueno, en la literatura lo que hemos leído y tenemos los datos es que han tomado muestras en diferentes puntos del ciclo y no han encontrado diferencias en el microbioma. O sea que fuera de lo que es el periodo menstrual se puede tomar la muestra. También preguntan si hay algún tipo de relación con la etnia, porque parece ser que en América Latina se hace un uso indiscriminado de los medicamentos o de los antibióticos sin prescripción, con lo cual a lo mejor la microbiota podría ser distinta. Bueno, de hecho sí que hay diferencias en las diferentes comunidades por etnias. La etnia caucásica, porque ya no podemos hablar de raza, la etnia caucásica se parece a la asiática, donde hay un predominio de CTS1, mientras que en la latinoamericana y la población negra hay más aumento de comunidad tipo 3. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Hay alguna interacción con el plan? Perdón, María. No, pero que de hecho la raza negra es un factor de riesgo para la vaginosis bacteriana. Que probablemente las orígenes precisamente lo que has dicho, ¿no? Que tiene tipo 3. Para las infecciones de HIV, sí, sí. Se necesitan estudios que puedan demostrarlo mejor. ¿Sí? También nos llega alguna pregunta sobre si hay algún tipo de interacción con el plasma seminal en función del estado de la microbiota. Yo no tengo experiencia en esto. Sí que hay algún artículo en el que han estudiado el microbioma en el semen, pero no puedo decir porque realmente no lo he estudiado. Muy bien.
pues estamos en hora. Vamos a despedir el Medical Talk. Queremos agradecer vuestra atención, las preguntas tan interesantes que nos habéis transmitido. Agradecemos, por supuesto, la participación de todos los asistentes, tanto aquí en España como en América Latina, por el esfuerzo horario. Todos los que necesitéis una información adicional podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico customer.service@synlab.es y no queremos dejar pasar la oportunidad, desde luego, de que nos sigáis y de invitaros a seguirnos por nuestras redes sociales, donde estaremos publicando todos los eventos y donde en los próximos nos encantará volver a encontrarnos con todos vosotros. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias.